Hemos aprendido que manejar por Venezuela te enseña que la belleza y la sorpresa caminan por la misma carretera. Hoy cerramos una de las expediciones más exigentes que hemos hecho. Un viaje full camping que arrancó en las olas salvajes de Playa Puy Puy. Nos llevó al misticismo, hermoso y a la vez nostálgico Parque de las Aguas de Moisés, y que hoy llega a su punto de cierre, pero esta vez en las montañas del estado Monagas. En este último capítulo nos adentramos a oscuras en un ecosistema subterráneo con tomas inéditas en una penumbra total. Probamos el sazón de un extranjero que dejó todo por este valle y realizamos un ritual antiguo ante paredes de piedra caliza que parecen tocar el cielo. Pero esta vez preparamos la carpa por última vez y nos vamos. Nos despedimos de las aguas de Moisés con una mezcla rara entre gratitud y nostalgia. Estar aquí es pararse frente a un gigante dormido del turismo venezolano sin duda alguna. Un paraíso que en sus años dorados fue pensado para deslumbrar al mundo y que hoy lucha en silencio para no quedar en el olvido. Haber tenido este oasis completamente para nosotros solos fue un privilegio rústico e inolvidable, pero la ruta no espera. Teníamos planes que seguir, así que recogimos la carpa, ajustamos el equipaje y le decimos adiós a Sucre. Nos toca subir esta vez hacia el frío del estado Monagas. Y así el camino nos lleva a la Pica de Cacuaro, un pueblo pequeño en medio de la carretera hacia Caripe, donde justamente en un bodegón, comprar provisiones, nos quedamos hablando con un militar retirado que dejó todo por este pueblo también. Otro día, compadre, Artilla Roja aquí, Reba, nos vemos. Vicente Roja, general del ejército, que no para nadie. Y así llegamos a Caripe, conocido con orgullo como el Jardín de Oriente. Pasar del calor de la costa a estas montañas es un choque brutal para el cuerpo. Aquí el clima se vuelve fresco, con temperaturas que fácilmente bajan a los 16 grados y una neblina constante que abraza al pueblo. Fundado en 1734 por misioneros aragoneses como San Miguel Arcángel de Caripe, este valle tiene historia fascinante donde la cultura indígena chaima se entrelaza con una marcada herencia de familias italianas, portuguesas y alemanas, y sí, muchas casas alemanas como esta, que llegaron a trabajar a esta tierra. Esa mezcla única se respira en sus calles limpias, en la arquitectura de sus casas y en la calidez de su gente. Un pueblo agrícola y cafetero, que vive del turismo y de recibir al viajero con los brazos abiertos. Estar aquí es entender por qué este rincón monaguense enamora a cualquiera. Y así llegamos a la Cueva del Guácharo, uno de los atractivos turísticos más importantes del estado Monagas. Aquí tienes muchas percepciones. Aquí hay quienes vienen a estudiar, quienes vienen a pasear, quienes vienen a recrearse, pero sobre todo todos nos llevamos un aprendizaje. Así que este aprendizaje quiero compartirlo contigo a través de la guía de Imparques del día de hoy. Presta atención a lo siguiente que seguro aprenderás algo. O dos pueden caer y ya ese guácharo pichón en el suelo le sirve de alimentación a las ratas grises que comen guácharo o el tigrillo que entra en las noches. ¿Han visto un tigrillo que es como un cunaguaro? El tigrillo entra en las noches, se alimenta de igual manera el sale, así que no se preocupen. Es como un gato, pero las características de un tigre, así pintadiquito. Es pequeño, pero entra en las noches. Ok, los sonidos de los guácharos son tres tipos de sonido. El primer sonido es la ecolocalización, que eso hace que se puedan orientar de un lado a otro. La ecolocalización alcanza así. Y ese que más así, esa es la comunicación entre paredes, los sonidos. Y el tercer sonido es para comunicarse con las paredes, con otros guácharos, porque nosotros somos intrusos para ellos. Entonces la primera bandada que está aquí en la entrada le va avisando a las demás que van entrando intrusos. Pero son aves totalmente inofensivas y ellos nunca lo van, porque los nidos están en las paredes, en las cornisas, los más altos. Entonces, claro, imagínate, la gravedad, obviamente cuando caen ya muertos. En ocasiones ya, claro, el guácharo lo puedes ver, un guácharo más grande en el suelo, eso indica que ellos se lastiman entre ellos por nidos o por alguna hembra. Y caen, pero nosotros al ver eso no podemos intervenir porque esa es parte de la naturaleza. Ya. Y ya es todo un ecosistema porque ese guácharo en el suelo le sirve para alimentación de las ratas, porque también hay cangrejos, y si el guácharo cae en el agua hay peces y hay cangrejos también, entonces sirve para todo un ecosistema. Ok,
Los pichones de los guácharos, ellos pesan más que el adulto, ellos pesan de 500 a 600 gramos. Eso se debe a la alimentación, ya que los guácharos adultos le dan semillas grasosas que hace que los pichones engorden. Luego le dan semillas las llamadas burseráceas, que hace que los guácharos enflaquezcan, y luego le dan semillas lauráceas para que finalmente les salgan las plumas. Ese proceso tarda 3 meses y ya finalmente los pichones son adultos. Acá, antes que fuera decretado monumento natural, el 15 de julio de 1949, aquí vivían los chaimas, los indígenas, y ellos se dedicaban a la caza de pichones y extraían la grasa para hacer remedios y aceite para las lámparas. Denominaban a los guácharos como ave que se lamenta, y Alejandro de Humboldt, un alemán que dio a conocer la cueva a nivel mundial, y él no la descubrió porque ya los chaimas existían aquí. Alejandro de Humboldt le dio un nombre científico a los guácharos como Estiatornis caripensis, que significa ave de grasa de Caripe. Vean por aquí. Está totalmente seco porque, bueno, aquí en Caribe estamos en tiempo de sequía, pero cuando llueve con frecuencia a los 472 metros, el río llega a una altura que para allá es imposible pasar, llegamos hasta 400 metros. Como les dije, aparte de los guácharos, hay también insectos, también hay roedores, hay murciélagos, cangrejos y peces. Los peces son conocidos como bagres y ellos se le denominan troglobios porque ellos se adaptan a todo tipo de ambientes. El de aquí es de color blanco porque les falta luz solar, y son peces ciegos porque se adaptaron a la oscuridad. Una de las razones por que se hizo la caminería era porque anteriormente el recorrido lo hacían por el río y la entrada y la salida de los turistas le iba eliminando la alimentación de los peces y de los cangrejos. La caminería tiene aproximadamente, bueno, y fue lo único que hizo el hombre, tiene 50 años, porque la caminería lo hicieron en 2 tramos. El primer tramo, que es de la entrada hasta los 400 metros, tiene 50 años, y la continuidad lo hicieron en 1990. De una estalagmita, esta chiquitica que tenemos acá, estalagmita, y estalactita, esta que tenemos aquí. Y su formación se debe porque en el techo de la cueva existen acumuladores de agua llamadas dolinas. El agua se filtra por las grietas y va arrastrando con él el mineral carbonato de calcio y va formando una pequeña gota. El proceso es lento para crecer y crece 1 pulgada cada 100 años, 2,5 centímetros. Imagínense eso, o sea que cuántos años tiene todo esto aquí y cuántos años tiene que transcurrir para que estos dos se unan y formen una colonia. Ajá. Entonces, bueno, cuando la gota se forma aquí, tiene que caer en lugares sólidos para el crecimiento de la estalagmita, y bueno, podemos observar que esta se está formando en una roca en la caminería. Todo va a depender. ¿Se forman las dos al mismo tiempo? O sea, sí, cuando cae la gota con el mineral y en algo sólido, esta se está formando en una roca. Si cayera en el agua no se puede formar. Entonces se está formando esa allí. Les comenté que la cueva estuvo sumergida bajo aguas marinas y podemos observar en la roca madre, roca caliza, fósiles marinos que quedaron encastrados en la roca madre como conchitas marinas. Por eso les dije que si sentían algo friecito es el agua, pero si sienten algo calientico es la bienvenida de los guácharos. Y si le cae, eso es billete que van a agarrar. Ojalá que le caiga bastante. Ay, no. Traen una semilla que llaman matarrata, que la misma palabra lo dice, la utilizan como alimentación y defensa. Llegan las ratas, comen esa semilla y se envenenan. Ya. Los guácharos por aquí, ¿eh? ¡Ay, míralo! Es una estalagmita, se le conoce como la torre, tiene aproximadamente 18 metros. Aquí tenemos la estalactita. Ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué creció la estalagmita más grande que la estalactita? Por el goteo, ya que si el goteo es más constante, más rápido, puede crecer más rápido la estalagmita. Y observaron que ya en la entrada, dentro de la estalactita es como un ducto, algo hueco por aquí. Ahí hay varios. Y así cerramos este recorrido por las cuevas del Guácharo. Un lugar increíble, donde se aprende mucho de biología, de geografía, un parque hermoso donde hay mucha familia, muchos datos históricos. Aprovechamos de llevar unos souvenirs, claro que sí, pero esta vez nos queda buscar comida. No habíamos comido nada en todo el día, pero esta vez nos lleva a un lugar bastante interesante, donde un señor portugués
enamorado del Valle de Caripe, hecho aquí sus raíces luego de estar por muchas zonas del país. Es aquí donde decide cambiar su vida, abrir un restaurante, posadas y seguir creyendo en algo muy importante, el turismo como un motor económico del país. Y es así como llegamos al pueblo de Miraflores, pero con un cruce de río completamente desconocido para nosotros, con una moto de 230 kilos, más equipaje, más pasajero y sobre todo un cansancio de un día completo de aventura. Este cruce de río fue un reto total, pero a la vez una experiencia inolvidable, sin saber que este río venía directamente del atractivo turístico principal de este pueblo, lo habríamos tomado de otra percepción. Pero es así como llegamos al campamento Abuela Isabel, el último campamento en el que viviríamos la aventura en Oriente. Y así comienza nuestro último día por Oriente, iniciando así por uno de los atractivos turísticos más infravalorados de este lugar, el cual es el río más pequeño del mundo. Háblanos de este río. Este río se llama Río del Mapurite. Está en el récord Guinness por la longitud. Tiene 13 metros de longitud. Este río antes, todo esto era pura piedra enorme. Y el río nacía debajo de esta roca. Okay. Y se unía con el río Guarapiche, que pasa ahí. Que es este que va por debajo del puente, ¿no? 13 metros. En el 94-95 implementaron este proyecto y hicieron este dique. Entonces acá para el público en la parte de arriba es privado porque es la zona de la toma de agua para las comunidades, tanto como hacia abajo. Claro, para no contaminarlo, hacia ¿no? arriba, sí. Ah, claro, ahí se la toma. El nombre es Mapurite, porque hay una maleza que huele como el zorrillo de Mapurite. Había mucho, pero el temporadista le ha ido cambiando el nombre, que la neverita, pues arriba la neverita, por la temperatura. No sé, solo hay una forma de saberlo. Sí, sí está fría, pero no como en la de Cubiro. Vamos a ver. No está tan fría. No, vale, si está sabrosa. La fría, tolerable. Sí. La otra, en momentos. Sí, el río más pequeño del mundo. En Venezuela contamos con el río más grande del mundo, el río Amazonas, el cual toca territorio venezolano en su extremo sur del país. Pero también tenemos el tercer río más caudaloso del planeta, el Orinoco. Pero también contamos con algo adicional. Tenemos el río más corto del mundo. Nace justamente debajo de un árbol de matapalo y desemboca en el río Guarapiche. Escucha bien, el río Guarapiche. Este río sale directamente del atractivo turístico principal de este lugar, el cual es las paredes de Miraflores. Fíjate, antes de que se convirtiera en un destino turístico por excelencia, porque bueno, tienes la bendición de tener ese... Esta caminería obviamente no estaba así, ¿no? Sí, esa la construyeron mucho después. Bueno, había que negociar obviamente con los dueños de los terrenos porque tenés que atravesar. Atravesar esos terrenos, Sí. claro. Pero la gente ya al final termina entendiendo de que el acceso para el turista es de beneficio porque apoya la economía local. Totalmente. O sea, no tienes que ser poco receptivo con las personas que vienen a visitar un sitio de esta magnitud y belleza. No, o sea, no se los puedes negar, pues. Y la gente también de eso, pues entendió que la misma afluencia de los turistas termina siendo de beneficio para apoyar la economía local. Pues está la persona que vende la leña, la persona que te recibe. La persona que te guía, la persona que te hace la Exacto. comida. Exactamente. Y en las puertas, además de tener, obviamente, el balneario, es un cañón, tiene una zona de escalada deportiva que es icónica, pues desde mi punto de vista Canyoning. es posible. Más que todo acá en Caracol, que no es justo en esta zona, pero como zona de escalada, desde mi punto de vista, uno de los mejores sectores de todo el oriente del país, de todo el oriente. De todo el oriente. Sí, No, casi nada. exacto. O sea, Ahorita cuando lleguemos vas a tener la oportunidad de visualizar dónde están las vías de escalada. De hecho, vamos a tener una actividad mixta
que decía parte del trekking y el paseo guiado como tal. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a montar un par de vías de escalada en un nivel, digamos que básico. Básico intermedio, claro. Básico intermedio, para que los niños vayan interactuando también con él y se vayan también enamorando de la disciplina. Porque aquí la función es que desde que las generaciones que nos van a relevar tengan la oportunidad de involucrarse también. Claro, que desde niños tengan ese valor por el espacio, por la naturaleza. Que tal tengan cual. Tengan ese esa sentido educación. de pertenencia. Tengan esa educación por la naturaleza. Exactamente. Claro. Y todo esto es café, ¿cierto? Sí, en su mayoría. Café, cacao. Yo no he visto cacao aquí, ¿no? Sí, acá en la... Y Más adelante quizás. sí, cambures. Hay naranja también. Que bueno, es una zona que es muy fértil. Y bueno, como tiene la bendición de que siempre está húmeda por la cercanía con el río, todo siempre es así. En toda la temporada del año siempre es así. Bellísimo, totalmente verde. O sea que hay zonas donde, bueno, cuando llega el verano, todo eso es una peladera ahí. ¿Y tú haces trekking aquí desde qué edad? No, bueno, como yo soy no precisamente local. Claro, pero tú vives en Caripe, ¿no? Exacto. Pero bueno, es un municipio que es Tal vecino. cual. Y es súper Sí, cerca. súper cerca y Claro. hacemos actividades en conjunto. ¿Cuántos cruces hay que hacer? Hay 4. Y este O sea, es el primero. ¿4 más o son todos 4? Este es el primero y faltan 3 más. Ya. hasta llegar a la... Son totalmente cómodos y alcanzables. Hay uno que es más técnico que otro, pero bueno, esa es la idea de tener un guía. Sí. No es nada más un guía. ¿Vamos por aquí o por sepa allá? el camino. El guía es el que reconoce y sabe advertirte acerca de, bueno, yo voy Pisa visualizando. por aquí. El camino hacia el Gran Cañón no es una simple caminata, es una prueba constante contra el agua donde nos tocó cruzar el mismo río Guarapiche, el mismo que te pedí no olvidar anteriormente, 4 veces a pie. Es justo al salir el segundo cruce cuando la naturaleza nos regaló una escena mágica, las majestuosas mariposas morfo azul. Según la tradición de los indígenas chaimas, quienes habitaban estas tierras, ver esta mariposa en medio del sendero no es casualidad, es una señal ancestral de bienvenida y permiso para entrar en las entrañas de su territorio. Recordemos que estas mariposas son endémicas de esta zona. No las encontrarás en ninguna otra zona del país. Te están Pero dando Miraflores la no solo para bienvenida aventureros extremos. y te está recibiendo el sitio con... A lo largo del cauce, el río nos regala pozos cristalinos, áreas perfectas para venir en familia, desconectarte por completo y sobre todo un paraíso rústico para todos los gustos. Sin embargo, a medida que el sendero se estrecha y la vegetación se abre, el ambiente te cambia de golpe. Tras superar los 4 cruces de río, el guía nos detuvo y nos dijo: En este momento, costumbre milenaria, mirando hacia abajo, contemplando todo lo que está alrededor. que para entrar a las puertas de Miraflores debemos cumplir con la regla principal de los antiguos pobladores: caminar con la mirada al suelo, estrictamente al suelo. Un ritual de respeto obligatorio donde nadie puede alzar los ojos hasta estar en el centro del templo de piedra. Pasos a ciegas hasta que nos dio la orden de mirar hacia arriba. Mírate los pies nada más. Y cuando ya llegues aquí a esta última columnita, oficialmente sí le puedo decir gracias por permitirnos acompañarles en este paseíto y oficialmente bienvenidos a las puertas de Miraflores. Al levantar la mirada el impacto es total. Lo que tienes enfrente son 2 paredes verticales de piedra caliza que se elevan por más de 150 metros hacia el cielo. Una garganta rocosa gigantesca donde las paredes casi se tocan y el curso del río Guarapiche se abre a través de ellas. Geológicamente, la teoría más fascinante cuenta que este cañón fue en realidad una inmensa cueva subterránea prehistórica, cuyo techo colapsó tras millones de años de erosión, dejando al descubierto estas puertas naturales en medio de la selva. Pararte en la base de esta gigante es una lección de humildad pura. Te recuerda lo diminutos que somos en el mapa y la suerte infinita que tenemos de tener este templo natural resguardado por los locales y sobre todo en suelo venezolano. Si llegaste hasta aquí, no olvides por favor darle like y suscribirte a este video, que aún hay
mucho de Venezuela que recorrer. Y aquí luego volvimos de Puertas de Miraflores, un lugar hermoso donde solamente se deja ver por quienes tienen ojos para mirarlo, y ya nos toca devolvernos. Este viaje terminó ya por ahora, pero con una promesa de volver. Hay muchas cascadas escondidas aquí por los que nos explicó el guía, cascadas escondidas que nadie conoce y solamente es con un trekking, ¿sí? Para los que les gusta buscar. Y nada más de recordarles que si les gustó esta aventura, pues se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, obviamente, y nos vemos en la próxima aventura.